Bueno, hola a todos, un placer saludarlos, compartir con ustedes este ratito. Me contaron que hay un montón de ustedes del otro lado y bueno, un placer poder compartir un poco de mi trabajo y acercárselos para que puedan aprovechar en la diaria de ustedes, estén en la situación y en las condiciones que estén. Vamos a arrancar con la presentación. Como saben, mi área es el área de la neurociencia aplicada al alto rendimiento y vamos a indagar un poquito de qué se trata, ¿no? Bueno, ¿qué es la neurociencia? La neurociencia se forma de disciplinas que estudian el funcionamiento del sistema nervioso y la actividad del cerebro. Y como acá digo, es multidisciplinaria. ¿Esto qué significa? Significa que está formada por una enorme cantidad de especialidades, todas aquellas que tengan algún tipo de impacto en el cerebro. ¿Sí? Empezando por la educación, los papás que enseñan a sus hijos, ¿sí? Los hermanos hacen neurociencia, los maestros, los profes de educación física, los técnicos, los entrenadores, cada una de las personas que de alguna manera modifica en algo la función cerebral de las personas, de alguna forma hace neurociencia. Así que todos nosotros estamos involucrados en las especialidades más duras, la ingeniería, bueno, la matemática, la física, después especialidades más blandas como la medicina, la psicología, todas están involucradas en el conocimiento de lo que es este órgano que es tan factible de entrenar. En el fútbol, que por ahí es de lo que vamos a hablar hoy, o por lo menos a lo que yo me estoy dedicando en los últimos años, ocurren simultáneamente procesos en todos estos niveles de los que yo les acabo de hablar, en los aprendizajes, en la parte psicológica, en la parte biológica, por lo que en una acción de juego se presentan mecanismos íntimos a nivel bioquímico y neuronal. ¿Esto qué significa? Que es a nivel de la química del cerebro, a nivel de las neuronas del cerebro que se modifican, que determinan funciones perceptivas como la visión, funciones cognitivas como la atención y la memoria, funciones ejecutivas como la toma de decisiones y las funciones motoras, como la planificación y la ejecución motriz. Entonces, todo esto sucede en el mismo momento, en milésimas de segundo, y todo esto funciona en el cerebro a velocidades inimaginables. Ahora vamos a este punto que me parece importante. Cada uno de sus jugadores tiene su característica cognitiva, es decir, su perfil mental como su ADN. Cada uno va a tener más desarrollado de distinta forma habilidades como su tiempo de reacción, su visión periférica, el manejo óptimo del estrés o no, y todas estas características suceden en diferentes entornos como mayor o menor presión, miedo, falta o exceso de confianza. Las neurociencias aplicadas al deporte procuran conocer estos mecanismos que están por debajo de estas acciones motoras y la toma de decisiones, sobre todo, como para poder incidir de una manera positiva sobre estos mecanismos. Pero repito, no hay un estándar, no hay una línea donde uno diga nosotros queremos llegar a que todos los jugadores sean de esta manera, porque no existe y sería ridículo esperarlo. Yo tengo jugadores que por ahí son súper rápidos y a lo mejor no muy efectivos, jugadores muy efectivos y no tan rápidos, jugadores que ante la presión se envalentonan, otros que se apichonan. Entonces, estas son como estas características, que son como estas notas de color, que hacen justamente que un equipo funcione bien como equipo porque está nutrido de todas estas variables. Ahora, quien está a cargo, el profe o el entrenador, debería como poder percibir cuáles son estas fortalezas de estos chicos, porque sus fortalezas, que como yo le digo que es como su ADN o su sello o su marca, es aquello que nosotros vamos a proteger, porque es lo que lo hace único, ¿está? Entonces, nosotros desde la neurociencia, por ahí ya en niveles de muy alto rendimiento, tenemos las herramientas como para poder medir, después les voy a compartir algunos videos como para que vean, pero también está bueno entender que nos estamos metiendo en un lugar que es el más íntimo de la persona, que es su cerebro. No hay un cerebro igual al otro. Y nosotros con nuestra formación, con nuestro dar, con nuestro enseñar y demás, estamos modificando eso que es tan íntimo de la persona. Pero como primera medida, o por lo menos lo que yo propongo, es respetar esa persona como un ente distinto que no va a ir que no va a llegar como a mi expectativa y que todos tienen que ir a este tiempo de reacción, o todos tienen que tener este nivel atencional.
porque ahí creo que nos estaríamos perdiendo justamente de lo diverso que puede tener un equipo. Seguimos un poquito más. La neurociencia trabaja con este concepto que es la neuroplasticidad. ¿Qué significa esta neuroplasticidad? Lo que ven ahí de fondo, que es como eso así azul, como con unos cuerpos con unos bracitos, que son neuronas, se vio que durante estos últimos 40 años o un poco más todavía de historia y de ciencia, que las neuronas son capaces de modificar sus conexiones entre sí. Las conexiones son cuando una neurona contacta con la otra para mandar información, ¿sí? Para hacer como un camino de información que va como recorriendo vías dentro del cerebro. Esto fue un gran descubrimiento, que el cerebro sea plástico. ¿Por qué? Porque no hay cosas fijas en nuestros cerebros, en algunas zonas de nuestro cerebro. No hay cosas fijas. Está permeable a modificaciones. Y esas modificaciones, que es factible que se genere dentro del cerebro, tienen mucho que ver con lo que recibe ese cerebro de su entorno. Es decir, con lo que nosotros le ofrecemos. Y como entrenadores, como psicólogos, como médicos, como lo que sea que acompañemos nosotros a un equipo. Como les decía, nosotros usamos la capacidad que tiene el cerebro de modificarse a sí mismo. Esto para mí es como un regalo, ¿no? Porque estamos trabajando con capacidades propias de todos los seres humanos que permiten optimizar funciones, ¿sí? Que permiten cambiar vías de comunicación dentro del cerebro, que permitan agilizar el pasaje de la información, generando tiempos de reacción más rápido, generando zonas del cerebro que sean más fuertes. Entonces, vamos a meternos un poquito más ahí. Esto que van a ver ahora, ¿sí? Son neuronas que se están moviendo. Si prestamos atención, van a ver que vemos como unos ovalitos, unos cuerpitos, encima con música de la Guerra de las Galaxias. No sé con qué es la música, la verdad. Pero miren, van a ver que todo este movimiento tiene que ver con neuronas que se activan, que se mueven y que van como a fusionarse en las zonas del cerebro que están siendo activadas. Si por ejemplo nosotros pensamos que todo este mapa neuronal que tenemos acá nosotros es un cerebro que está siendo activado en una función de concentración, las neuronas lo que están haciendo es activarse y llamándose entre sí, diciendo, bueno, vengan, vengan que necesitamos más. Y las neuronas se mueven, así como lo están viendo acá, no es estático. Si hay una zona del cerebro que necesita de apoyo, ese cerebro llama a las neuronas para que vengan y se plieguen, ¿sí? Esto se llama plasticidad. Cuanto más neuronas tengo en un sector de mi cerebro, más potente es mi capacidad de procesar información, ¿sí? Entonces, cuando yo hago alguna actividad que requiera de más neuronas, el cerebro la llama, se mueven y se pliegan a las nuevas zonas. Acá tenemos un cerebro, no importa esto, pero como todas estas líneas que van y que vienen y demás, es más o menos por los lugares por donde la información se mueve, ¿sí? Esto es un cerebro cortado así, como si estuviera yo de perfil, ¿sí? La parte que está a la derecha de la pantalla estaría la frente, en la parte de abajo de los ojos, y lo de atrás, la nuca. La frente, esta parte de acá, es la parte más nueva de nuestro cerebro, ¿sí? Y es lo que nos hace como humanos y lo que nos hace pensar, y acá sucede todo lo que es la planificación, el foco, la atención, ¿sí? Esto es lo que nos diferencia de los demás seres vivos, que esta parte del cerebro prácticamente no la tienen, ¿sí? Acá atrás se procesa toda la información visual, entonces si la información entra por el ojo se procesa acá atrás, después por aquí se decide qué plan motor se utiliza. Entonces, todo esto que ustedes ven acá son vías de comunicación, son calles por donde pasa la información. Cuando tenemos cerebros pequeños, o sea, niños, estas calles están de esta manera. Tienen como algunos pozos, como ven acá. No es una calle que está bárbara y lisa. Ahora, a través del entrenamiento, de la repetición sobre todo, estas calles por donde pasa la información se transforman en esto, en autopistas, ¿sí?
Entonces, el entrenar desde etapas tempranas, por ejemplo, habilidades que tengan que ver con la técnica, lo que van a hacer es que esa información, que en un principio iba como a los saltos, a través del entrenamiento y la repetición, pueda ir por autopistas. ¿Está? Entonces, en circuitos neuronales más potentes, más fuertes. ¿Sí? Así que fíjense lo importante de la etapa por ahí a la que ustedes se están dedicando. ¿Qué habilidades entrenamos ya dentro de lo que es la neurociencia? Acá yo se les voy a mencionar, ¿sí? Y les voy a dar algunos puntos que me parece que son buenos que ustedes tengan presente. Nosotros entrenamos el tiempo de reacción simple y complejo. ¿El tiempo de reacción qué es? Es el tiempo en que tarda desde que el ojo humano ve esa información hasta que decide una acción motora. El simple es cuando reacciona a cualquier estímulo que ve, y el complejo es cuando decide cuándo reacciona y cuándo se queda. Sí, que ahí es lo más difícil, porque eso se llama control inhibitorio. Al cerebro le cuesta un montón inhibir, le cuesta muchísimo más inhibir que soltar, y eso en los chicos se ve bastante. Vieron que ellos arrancan con todo, les cuesta mucho inhibir y eso tiene que ver con la madurez del cerebro, sobre todo de la frente. Como yo les decía que es la etapa más, no la etapa, que es la zona más nueva del cerebro humano, ¿sí? Es una región que la estamos teniendo nosotros desarrollada a unos 50, 60 millones de años aproximadamente. En cambio, por ejemplo, la zona de las emociones tiene como 200 millones de años, así que imagínense cuánto nos llevan las emociones con respecto a la razón. Otra de las cosas que entrenamos es la visión periférica, de la que tanto se habla en el fútbol, ¿sí? Que es la capacidad de poder ver más allá de lo que tengo enfrente, es tener como un panorama más abierto. Y acá les quiero decir algo que me parece muy importante. La visión periférica es una habilidad que madura tarde. ¿Sí? Los niños menores de 11 años tienen una visión más vale tubular, con lo cual los entrenamientos tienen que ajustarse a ese tipo de visión. Muchas veces uno ve entrenadores que le pide a los chicos, a los niños, que haga jugadas como de asistencia o de pases y demás, y muchas veces les gritan pensando que a lo mejor el chico es un egoísta o que no quiere hacer los pases, y en realidad lo que está pasando es que no puede, ¿sí? Su cerebro todavía no está preparado para trabajar en periferia. Entonces, hay que conocer un poco de estos funcionamientos como para poder adaptar a lo que ese cerebro da, a lo que ese cerebro rinde. Si no, es frustrante para el entrenador y mucho más para el niño, ¿sí? Que se le está pidiendo algo que no entiende porque no es capaz todavía de hacerlo. Otra de las habilidades, y que esto ya es más del alto rendimiento, son las affordances, que esto significa la capacidad que tiene el cerebro humano de predecir la acción del otro. El MOD, que es algo también bastante complejo, que tiene que ver con la ventana atencional, que es la capacidad de mantener en foco más de un objeto a la vez. Cuanto más grande es el marco de la ventana atencional, mejor es el rendimiento del jugador dentro del campo de juego. Trabajamos la atención, la focal, la sostenida, la concentración. También hablamos bastante del manejo del estrés, todo lo que tenga que ver con el deporte, y cuanto más alto el rendimiento, mucho más. Son acciones que están sometidas a situaciones cada vez de presión mayor, ¿sí? Una presión increyente. Y pocas veces se les enseña a los chicos a poder transcurrir por estas situaciones de presión a las que son sometidos. Nosotros como adultos, y si yo digo, bueno, una situación de estrés, normalmente sufrimos un montón y enseguida se nos vienen a la cabeza, ¿sí? Ellos como niños es exactamente igual y todavía con menos herramientas. Entonces, por ejemplo, empezar de muy chicos con técnicas milenarias, con técnicas de respiración, que tanto beneficio dan, ¿sí? Esto de inspirar y exhalar de forma consciente, que nosotros como ciencia occidental tardamos 2500 años en aceptar el beneficio que tiene esta técnica tan usada por los orientales. Ustedes saben que en Oriente el tema de la respiración consciente, de disciplinas como el yoga, el qigong y el tai chi,
son milenarias y se sabe que tiene un impacto muy positivo. Nosotros recién ahora les estamos dando a la derecha y estamos diciendo, ay, sí, bueno, tenían razón. Nada más nos tardó 2500 años en aceptarlo, pero bueno, así somos. Si no está avalado por la ciencia, como que no creemos. Eso está para discutir, pero no en otro momento. Pero sí es muy, muy, muy aconsejable que practiquen después por ahí del entrenamiento, el poner a los chicos en el suelo, poner una mano en la panza y otra en el pecho y practicar una respiración abdominal. Hay un montón de videos que los pueden ayudar a hacer esto. Y genera realmente una activación de un área del cerebro que tiene que ver con el control emocional y con el control del cuerpo, que es tan sencilla, tan barata, tan fácil de implementar, y tiene una potencia enorme en la mente de las personas. Cuanto antes lo aprendan, mucho más van a poder aprovechar esa herramienta para poder transcurrir mejor situaciones estresantes o situaciones críticas. Así que se lo súper recomiendo. Eh, También hablamos del manejo de las emociones, es decir, hoy en día, gracias a Dios, podemos hablar de cómo se sienten, ¿no?, los jugadores y que ellos puedan poner en palabras qué emociones tienen. Hasta hace muy poco tiempo era muy mal visto que un jugador pudiera expresar que tenía miedo, que estaba tenso, que estaba nervioso o que se sentía falta de confianza o lo que fuera. También a través de la ciencia se demostró que cuando una persona niega u oculta una emoción, esa emoción es que, imagínense como algo que late, ¿no? En el centro de nuestro cerebro, bien, bien en el centro, como algo que late y se va expandiendo. Eso es lo que va generando la emoción. ¿Y saben para dónde se expande? Se expande hacia la frente, ¿sí? Todo esto obviamente que lo estoy como graficando para que se entienda, ¿no? Científicamente no es tan así, pero como para que se entienda. La emoción invade la zona frontal, que es donde nosotros pensamos, donde planificamos, donde armamos estrategias. Entonces, si esta zona, la de la planificación, la del razonamiento, está bloqueada por una emoción, es como que es un cerebro que deja de pensar. Ahora bien, si la persona es capaz de nombrar su emoción, de decir, estoy con miedo, esa emoción, ¿sí?, que está siendo como atendida, deja de invadir. Inmediatamente como que retrocede. Entonces, la emoción no desaparece, el miedo sigue estando. Pero ¿cuál es la enorme diferencia? Yo tengo miedo, pero tengo una región de mi cerebro que está libre y que me permite pensar. Sí, puedo pensar. Entonces hay que tener menos miedo de que los chicos hablen, que digan, que pongan en palabras, no pasa nada, muy por el contrario. Es mucho mejor que digan antes de un partido, estoy con miedo, porque sé que va a ser un chico que pueda, a pesar del miedo, seguir pensando. Ahora uno que no lo dice, que no se anima, que va a ser castigado por decir esto, o que piensa que va a ser como separado por decir lo que siente, probablemente tenga muchas más dificultades dentro del campo de juego. ¿Sí? Así que bueno, esto se los dejo para que lo tengan en cuenta como entrenadores, porque estas son las enormes cosas que ustedes pueden hacer y que tienen que ver con la neurociencia, ¿no? Y con esas personas que tienen a cargo, ¿sí? Para el desarrollo más sano y para que esa potencia que puede tener el cerebro humano se desarrolle más ligera, más libre, con menos escollos, con menos trabas, ¿sí? Y por último, que, bueno, esto después les voy a decir dos minutitos, dentro de lo que es la neurociencia aplicada al alto rendimiento deportivo, el sueño tiene un apartado especial, ¿no? Durante el sueño suceden cosas extremadamente importantes y sobre todo si son chicos, ¿sí? En edad como de desarrollo. Acá les puse algunas situaciones de visión periférica como bueno, para ilustrar un poco, ¿no? Esta es la parte, digamos, si esto fuera un ojo, esta es la parte donde mejor se ve, donde la mirada es como más nítida. De acá hacia los costados es periférico. Y en cualquier situación de conducción de pelota, en una salida de arquero, en un saque lateral, es fundamental
la visión periférica. Pero les repito, hay que empezar a trabajarla cuando el chico está un poco más grande, no en edades tan tempranas, porque la verdad no tiene sentido. Acá les voy a mostrar un trabajo así de laboratorio y después hacemos unas conclusiones, como para que vean más o menos de qué se trata. Esto es un trabajo justamente de visión periférica. Hay un deportista frente a unas luces, él tiene la consigna es estar con la visión centrada en una luz ahí en el medio, y lo que tiene que hacer es ir apagando las luces que se prenden en su periferia lo más rápido posible, y nosotros le medimos en milisegundos el tiempo que él está tardando en hacer esa ejecución. Entonces, vamos viendo su velocidad de reconocimiento en lo periférico. Bueno, y ahí él lo que me está preguntando es cuántos segundos tardé, ¿sí? Ellos ya tienen una unidad de medida donde saben más o menos en qué velocidad reacciona. Vamos a otro ejemplo. Esto sucede normalmente los días previos al partido, que ellos vienen como a entrenar algo que quieran específico. Es bastante lindo porque ellos bajan con su mate, su música, y cada uno se pone en algún rincón en el laboratorio a entrenar un poquito. Acá van a ver 3 tipos de entrenamiento. Uno que tiene que ver con la percepción visual, digamos, con la velocidad de percepción, un trabajo de concentración y uno de visión periférica en una pantalla. Cada uno está como muy concentrado en su tarea, ¿sí? Ese es un trabajo de percepción visual que se hace en una tablet. Tiene que percibir para dónde está apuntando una C, que cada vez se le presenta con menos tiempo, con lo que es más difícil. Acá hay un trabajo de visión periférica, donde aparece un estímulo central y uno periférico, y tienen que poder percibir los dos. Y en la otra estación hay un trabajo de concentración que se hace en la tablet, y bueno, van haciendo trabajos de 2 o 3 minutos, y estamos. Y acá un trabajo de campo, donde también trabajamos con luces, donde la consigna es estrategia de búsqueda visual. Ellos están frente a 4 luces, tienen que distinguir cuál es la distinta, ¿sí? Se van a prender 3 luces iguales, una distinta, y cuando terminan de hacer eso también con velocidad de reacción, se ponen unos anteojos, que son unos anteojos negros, que se llaman estroboscópicos, que lo que hacen es apagar por completo, si se ponen negros por completo, es decir, les sacan la visión, y de repente se abren, con lo que tienen una visión como así, como parpadeante, ¿sí? Donde en esos espacios donde el anteojo está completamente negro, el cerebro tiene que forzar o tiene que como que llenar esa imagen visual que no le llega por el entorno, ¿no? Entonces se hace como difícil ver y se hace un esfuerzo visual importante ahí. Así que bueno, ahí lo vamos a ver en juego. Ahí está tocando la que es distinta, y ahí van a ver que cuando termina, él va a bajar unos anteojos y va a empezar como un circuito donde tiene que, con los anteojos, que ve muy poquito, tiene que hacer un circuito que está armado en el suelo. Muy bien, ahora todo esto, claro, es una tecnología de la que estimo que casi nadie dispone. Pero bueno, acá hay que tener imaginación. Así como yo recién les planteaba, ¿no? Con luces, tienen que encontrar la distinta. ¿Cómo pueden hacer ustedes para hacer una estrategia de búsqueda visual? Miren lo que yo me inventé. Por ejemplo, estos cartelitos. Números, letras, parados en conitos, que uno puede ir, a lo mejor con un asistente o con otro jugador, cambiándole de lugar. Entonces, si un jugador está de espaldas, uno le dice, bueno, la P. Entonces tiene que darse vuelta rápidamente, agarrarla, encontrarla, hacer un mapeo, un barrido visual, y volver, a lo mejor con dominio de pelota o con lo que ustedes quieran, no importa. La cuestión es imaginarse un poco, ¿no? Este uso de tecnología por ahí es para muy alto rendimiento. Acá lo que quiero que quede como súper claro es, todos ustedes están haciendo neurociencia y todos ustedes están trabajando con lo más íntimo que tiene una persona, que es su cerebro. Cada uno de ustedes está ayudando a que esas calles, que estaban como con pozos, empiecen a ser autopistas. No solo hablando de técnica, también esas autopistas pueden tener que ver con la confianza que tenga el jugador, con el manejo de sus emociones, con que se sienta relajado si es que tiene miedo, y que eso sea parte
del juego, que no pase nada. Ahí también se puede hacer mucho. Si ustedes pueden introducir, siendo pequeños, estas técnicas de respiración que tanta potencia le dan al cerebro humano, porque tienen que ver con el autoconocimiento, con el autocontrol, con poder bajar un cambio, poder bajar de 100 a 10 en cuestiones de segundo, porque una sola respiración ya calma, ¿sí? Cuando el cerebro se siente como en crisis, como muy, muy estresado, un caudal de oxígeno mayor hace que el cerebro tenga por lo menos más claridad. Entonces, más que estas cosas que tienen que ver con la visión periférica, con el tiempo de reacción, con lo que yo les decía antes, las affordances y demás, yo los invito a que con mucha responsabilidad y con mucho respeto hagan neurociencia en las funciones más importantes de los cerebros humanos, ¿sí? Que es en el conocimiento propio, que es en poder desarrollar funciones como la estima, la confianza, la alegría de hacer algo en equipo, la generosidad, la colaboración. Son todas cualidades que arrancan en el cerebro, están ahí y pueden ser muy bien desarrolladas si tienen alguien que conduzca con este sentido, ¿no? Dándole como esta relevancia a las cosas. Y otra cosa que vuelvo a repetir, como se los dije al principio, no hay estándares eh, donde todos tienen que llegar. Hay personas con características y el arte, por ahí de ustedes, es ver cómo combinan esas características. Por supuesto, empujando, por supuesto, entrenando, por supuesto, presionando, presionando en el buen sentido para generar mejoras, pero respetando esa persona. La niñez es un momento muy, muy corto en la vida nuestra. Somos mayoritariamente adultos casi toda la vida. Entonces, estas etapas no nos tenemos que olvidar que son niños, que esto no vuelve atrás, el tiempo no vuelve atrás, y que dentro de los entrenamientos tiene que haber risas, tiene que haber diversión. Eso no significa en lo más mínimo que el entrenamiento no sea serio, ¿sí? Entonces, yo los invito a que trabajen en neurociencia desde esos aspectos. Me da pena que tengamos que ir así como tan rápido, pero porque cada uno de estos puntos podría dar para una clase larga, ¿no? De mayor conocimiento, de mayor profundidad en el tema, pero creo que pueden ser expertos en entrenamiento de neurociencia sin ningún tipo de tecnología, ¿no? Teniendo en cuenta estas cosas que les digo. Así que bueno, para terminar, una sola cosa de mención del sueño, si quieren, bueno, este libro este autor, digamos, Matthew Walker, es un médico, es un científico que se especializa en sueño. Hay muchos videos en YouTube de él que se los recomiendo, el sueño como superpoder. eh, Se los súper recomiendo para que lo lean, pero sobre todo en todo lo que es el crecimiento y desarrollo de un niño, el sueño es fundamental. En el sueño pasa de todo. Sobre todo, hay reparación, fijación de memorias, limpieza del sistema, mejora del sistema inmunitario, se libera la hormona de crecimiento. El sueño en la etapa de los niños y en la etapa de los adultos también, absolutamente, es reparador. Es el momento donde nuestro cerebro se encarga de poner a punto nuestro cuerpo para el día siguiente, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado acá, ¿no? Con los horarios de entrenamiento, como papás o como profes, poder mencionarle a su pequeña comunidad la importancia de dormir, de no quedarse mucho a la noche enganchado con pantallas y demás, porque se bloquea una de las funciones más potentes del cerebro humano que sucede durante la noche, ¿no? Que es repararnos y prepararnos para lo siguiente. Y en este punto, una última cosita, y con esto, bueno, ya vamos terminando. Eh,
Durante la etapa de crecimiento, nuestro cerebro siempre va a elegir, el cerebro de los niños en realidad, siempre va a elegir el crecimiento por encima de cualquier otra exigencia, ¿sí? Entonces, siempre le va a dar más importancia a eso, a crecer, a poner energía en estirar el hueso, en que se acomode el músculo, en madurar todos sus órganos. Va a poner mucha más energía ahí que en cualquier aprendizaje. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta para frustrarnos menos, ¿sí? Y para ser muy respetuosos de la biología del otro. Así que bueno, ya vamos redondeando. Me despido con estas palabras que me gustan, que dice que de este neurólogo, es un neurólogo español, y dice que las estructuras cerebrales no son inamovibles, sino que son susceptibles a cambios mediante la percepción, la experiencia, los estímulos y la neuroplasticidad. Podemos modificar las redes neuronales favoreciendo uno u otro modo de afrontar la realidad, incluso la propia vivencia emocional. Así que imagínense, vaya responsabilidad que les dejo. Así que bueno, me despido con esto, creo que ahora va a haber algunas preguntas. Así que bueno, espero que les haya servido. Sandra, preguntan, si un entrenador quiere arrancar hoy y hacer un plan de entrenamiento que tenga en cuenta las neurociencias y tiene chicos de 6 a 8 años, ¿por dónde debería empezar? Bueno, vuelvo a repetir, la neurociencia abarca todo, desde la enseñanza de las primeras cosas que son la técnica. Yo, cuando son tan chiquitos, no me meto mucho en cosas que tengan que ver como con la atención, la concentración, la visión periférica, porque no da. A esa edad hay que empezar a seducirlos con la técnica, pero básicamente con el juego, con compartir, con tener en cuenta esto que les digo, de no pedir cosas que el cerebro de ese niño no da. Sí, en esa edad, en edades bien tempranas, trabajar con técnicas de respiración que tienen que ver con su control, eso es muy, muy positivo. Así que como que relajaría un poco, ¿no? El tema de la neurociencia así tan dura en etapas tan tempranas. Bien, y la otra pregunta es, con chicos y chicos que hayan estado en situación de vulnerabilidad y o puede haber habido algún déficit en el desarrollo cerebral, Ujú. ¿qué podría trabajarse? Bueno, como dije antes, los cerebros son plásticos, ¿sí? Y que el chico haya tenido una situación de vulnerabilidad o deficiencias en el desarrollo, no lo ponen en una realidad como escrita en piedra, ¿no? No lo condenan. Creo que justamente la buena noticia es que uno tiene la posibilidad de moldear y a través de los estímulos, por lo general el cerebro responde muy bien a estímulos novedosos, ¿sí? Estímulos novedosos y con grados crecientes de complejidad. Que ahí es mucho el arte del entrenador, ¿no? Porque si ve que la complejidad que le está ofreciendo es demasiada, tiene que como bajar un escalón para que sea factible, para el chico y se entusiasme y aumente su confianza. Pero de ninguna manera, esto sí, por ahí es una condición previa, pero no es una condición que va a ser un limitante absoluto en el desarrollo de ese chico. Eh, Hay que estimular, cuanto más novedoso mejor. La risa también está bueno para los entrenamientos porque genera una química distinta en el cerebro. No hay emociones aisladas, las emociones no están en nubes, las emociones tienen que ver con la química que se libera dentro de nuestro cerebro y cómo eso circula por todo nuestro cuerpo. Por eso uno dice por ahí cuando está angustiado de todo, está angustiado en la panza, está angustiado en las piernas, está angustiado en todos lados. Y esto es así, porque los neurotransmisores que se liberan en el cerebro circulan, viajan. Entonces, cuanto más agradable sea el entrenamiento, mucho mejor bioquímica va a haber para el aprendizaje, ¿no? Así que bueno, lo que digo o lo que rescato es que no se sientan limitados por una situación previa, sea cual sea. Sí, obviamente aumentar el nivel de entendimiento.
Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por estar con nosotros hoy. Bueno, un placer. Un beso a todos, que estén muy bien. Chau, chau.